Pues vamos con la primera, porque el Supremo define el impago de una pensión alimenticia como violencia económica. Tribunal Supremo que ha condenado a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por un delito según el artículo 227 del Código Penal a la pena de 6 meses de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Y es que el señor, por lo visto, bueno, Sí. pues corto de bolsillo no andaba precisamente. No, sobre todo, esto para ser muy gráfico. Las pensiones de alimentos, o sea, cualquier prestación económica, porque lo que te dice el Código Penal, porque esto es un tema penal que deviene de un procedimiento civil, te dice que el que deje de pagar cualquier prestación económica, pensión de alimentos, pensión compensatoria, pensión que se fije en cualquier procedimiento de separación, nulidad, divorcio, filiación, dos mensualidades, 2 veces consecutivas, para que sean claros, o 4 alternativas, 4 no consecutivas, puede ser condenado penalmente por un delito de impago de pensiones. Por ese delito que tiene, dice el Supremo muy bien, violencia económica. ¿Por qué es violencia económica? Porque la obligación que tiene el progenitor de alimentar, el alimentante que se llama, a los alimentistas, que son los que reciben la pensión de alimentos, es una obligación inexcusable. De hecho, si no se pidiera en un procedimiento, incluso se diera el caso de que se pidiera la pensión de alimentos, el juez la iba a poner de oficio, porque eso son cuestiones ineludibles que hay que fijar, la pensión de alimentos. ¿Qué pasa? Que hay señores que no pagan porque no les da la gana. Porque, comentaré muy brevemente, cuestiones distintas que no puedas pagar. Incluso se prevé la posibilidad y se establece también de suspender el pago de pensión de alimentos, situación de desempleo, situación extraordinaria. Con Pero previo aviso, me imagino. claro, no, y poniéndolo en conocimiento del juzgado, Claro. justificándolo, pero en estas cantidades tan grandes, o una de dos, o llevas muchísimos años sin pagar porque no te da la gana, o son pensiones muy altas, y en cualquier caso, si son pensiones muy altas, devienen de ingresos importantes y no pagas porque no te da la gana. ¿Cuál es la violencia económica? Que estás privando a tus hijos del sustento que le supone o que le debe suponer la pensión de alimentos que tú pagas. Hay además dos vertientes, ¿no? Primero, no pagas a tus hijos y luego sometes al cónyuge Claro. a soportar ese gasto. No, y además sobre eso, verás tú, y otra cosa que es todavía peor, que también el cumplimiento estricto de las resoluciones se suelen poner que se abonen del 1 al 5 de cada mes. Porque otra cosa que es muy penosa también, y a las personas que tienen la guardia y custodia, generalmente las mujeres, aunque cada vez hay más custodia compartida, es que te pago el día 5, el mes que viene te pago el 14, el otro te pago el 28, ahora me llevo un mes sin pagar, después te pago 2 juntas. Sí, yo creo que en el fondo de todo esto late que la violencia económica es porque afecta a otras personas con un interés. Muchos de estos señores no pagan para obtener algo, bien una liquidación de la sociedad conyugal de los bienes, o bien para dominar una situación con sus hijos, o sea, como el que tiene el grifo y lo abro, lo cierro. Una forma de coaccionar. Correcto, una forma de control, una nueva forma de control. Pero realmente, además, es que este tipo de cosas es lo que siempre proponemos desde este programa, que es que las personas actúen en defensa de sus derechos, de sus intereses. ¿Qué vemos? El que no recibe el dinero por obligación tiene que reclamarlo. El que recibe una denuncia por impago de pensiones también tiene derecho a defenderse, la hipótesis de que la persona no pueda, como ha dicho bien Isidro. Hay personas que no pueden pagar, pero para ello no hay que quedarse en un sofá diciendo no tengo y no pago. No, hay que bien ponerlo en conocimiento del juzgado o bien iniciar un procedimiento de modificación o bien de suspensión temporal porque esa persona es que no puede. Entonces realmente las personas siempre tienen que hacer algo, no vale quedarse inactivos. De ahí viene el asesoramiento jurídico, para que la persona evite. Hay muchas personas que no pagan 4 o 5 meses pensando que es algo que no tiene trascendencia, te denuncian y ya tienes el problema. Ya viene el asunto penal. Y eso hay que evitarlo. Hay personas que, como bien dice, hay personas que no pueden, pero en muchos casos es que no es que no paguen, si son 800 euros, no es que no paguen 800, es que no paguen ni 5 euros. Claro. Muchas personas que dicen es que este mes no he podido, por lo menos ingreso 500, pero algo, tiene que haber una voluntad. Muchas veces la voluntad se refleja con los actos. Claro. Entonces, el que no quiere pagar, como este caso, que era qué cantidad es la que reclama. 34.000 Normalmente no son casos de 2 meses o 3 o 4, son casos de muchos años o 2 o 3 años. O pensiones muy altas, que es lo que te digo, que todavía en ese sentido es más evidente la falta del ánimo de pago, porque si tengo dinero, y imagínate que son pensiones de 1.500 euros, pues, o de 2.000 euros, pues entonces si son 34, es menos tiempo, pero sí está denotando que si te tiene impuesta una pensión de 2.000 euros que tienes medio. Y si no pagas, como decíamos antes, porque quieres fastidiar a la otra parte. Que teóricamente la pensión alimenticia normalmente se fija para los dos cónyuges normalmente. Muchas veces hay cónyuges que trabajan los dos y una parte la paga uno y otra parte la paga otro. Se presume que con el que conviven también por una parte de su alimentos. Claro, la ficción, digamos, es que normalmente hay un equilibrio en lo que aporta cada uno con la... Lo normal, por eso pero se lo fija, que, ¿no? lo que sí decíamos antes, lo de la importancia de tener abogado de la mano. Eso es Tanto para el que
paga como para el que recibe. El que paga, porque si no puedo, lo pongo en conocimiento, solicito una modificación de medida, que O hay un incluso procedimiento. le pide al otro cónyuge la soli- modificación de... Se habla antes, se puede nosotros llegar a un somos acuerdo. partidarios primero de hablar con el compañero contrario, si lo hubiere, y si no lo hubiere, pues se pone en contacto con la otra parte uno, se propone una reunión, una entrevista personal, absolutamente distendida y abierta, y con las cosas muy claras. Esto está así, que normalmente entienden. Y después, que sepan, por supuesto, los que deben de pagar los alimentos, que tiene consecuencias penales, que lo abonen, porque además le embargan, no hay límites para embargar una pensión de alimentos, se puede embargar todo el sueldo, Todo. te quitan todo el dinero de la cuenta bancaria, y encima si no pagas y eres reincidente, y eres consistente en el comportamiento de impagador, pues se van agravando la situación y puede tener consecuencias, bueno, Puede provocar hasta de la que vas pérdida- para allá, puede provocar hasta la pérdida de la patria sí, sí, potestad, no, o sea, de la y vas custodia, para o allá, sea, quiero decir, vas para allá que Que- terminas o durmiendo fines de semana en prisión Ajá. o con una condena más, incluso más larga. sanciones más gordas de regímenes de visita, suspensiones de Claro, determinadas cosas. y ellas, digo ellas porque son generalmente las que perciben, que no se queden quietas y que no digan, bueno, yo con tal de no aguantarlo no reclamo. No, no, sí, así debe ser. Has escuchado mucho esa Así, frase. no, no, Aparte- sí, reclame aparte- usted que es el dinero de sus hijos, Efectivamente, no eso es lo que suyo, iba a decir. el dinero de sus hijos, de sus y de los hijos de él Claro o de que sí, ella, de claro, nuestros hijos. Claro que sí. Entonces hay que reclamarlo. El abogado de la mano, la llamada, oye, me pasa esto, por un lado o por otro. Vamos a intentar llegar a un acuerdo, que no, al juzgado, que sea ya, más vale, como decía el otro, más vale un herido que Sí, sí. un muerto, herido que un De muerto. hecho, en estos Vamos a temas- intentar, Claro. En estos temas, algunos países más avanzados y económicamente más potentes que nosotros crean hasta determinados fondos públicos para cubrir necesidades puntuales de impagos de alimentos. Y compensar todo lo ¿Por que qué? esa Porque carestía. después el Estado se subroga en ese crédito y le reclama al señor. ¿Por qué? Porque los menores, o en Mm. este caso los hijos a cargo, tienen que tener, como dice Isidro, los alimentos cubiertos. Claro. Es que eso es como pagar la luz, el agua, Mm. la alimentación permanente, los elementos esenciales de su vida. No podemos dejar a las personas en un abandono. Aquí total. de hecho te encuentras unas cantidades que son Es tremendo. muy fuertes, 34.639,4 euros Un dineral, ¿no? en pensiones de alimentos no pagadas, que evidentemente han sido calificados como violencia económica, que tiene un problema similar a este, que bueno, se ha divorciado, se ha separado de su pareja y hay un acuerdo de por medio y no lo está respetando, sea cual fuere, evidentemente. Pues llámenos, suscríbase, que tenemos nuestro élite esencial, bueno, realmente nuestros productos se lo cubren y le podemos asesorar, le podemos defender y podemos hacer que esa situación cuando menos pues se alivie, se suavice, como comentaba Isidro también, pues bueno, tratando de esa mediación, de llegar a ese acuerdo, y si no, si hay que ser un poco más duro, pues se llega a cotas más altas, pero evidentemente con un servicio como el de élite legal, con profesionales excelentes, con años de profesión y de experiencia y mucha eficacia. 937 70 88 y www.elitelegal.es.